Continuamos en nuestro especial de Viernes Santo, acompañando a todos nuestros oyentes. Y nuestro siguiente tema, con el que vamos a estar hablando con personas que nos van a ayudar a entender cómo lo vamos a hacer, es cómo conversar con Dios. Marín, ¿usted cómo conversa con Dios? ¿Usted conversa con Dios primero? Sí, claro. Bueno. No voy a la iglesia, pero converso con Dios, como dice el dicho. Listo. ¿Y cómo conversa con Dios? ¿De qué manera? No. Ey, entonces, ¿cómo va mi hermano? Bien, ¿qué hay por allá arriba? Bacano. Bueno, no. Acá abajo estos días han estado difíciles, déjenme le cuento. Pues sí, y es que muchos aseguran que para hablar con Dios lo único que se necesita es sinceridad de corazón. Pero hablar con la misma tranquilidad, con la misma sinceridad, con la misma naturalidad y sencillez con la que se podría estar hablando con un amigo. Muchos aseguran también pues que se necesita entrar en un estado específico. No es así como tan tranquilo. Otros dicen que sí, que no importa en el momento en el que uno esté, que puede estar en su carro y conversa con Dios. Otros dicen que hay que estar como recogido en oración, que hay diferentes maneras de comunicarse con Dios, de conversar con Dios. Y precisamente, pues hoy nos van a dar opiniones. Les voy a explicar básicamente a ver cómo se hace, Clarita. Bueno, ¿por qué no nos conversa con Dios a partir de canciones? Bueno, está bien. Porque por ahí se puede. De conversar con Dios. Exactamente, a través de canciones se puede conversar con Dios. Conversemos con Dios entonces con una canción hasta ahora. Muchas veces uno le hace preguntas a Dios y uno dice, pero ¿por qué no me contesta? Y él perfectamente puede estar contestando en una canción. Sí. Esta, por ejemplo, mis queridos amigos, puede ser una respuesta. Dice así. Saludamos a Alirio Cáceres, magíster en teología y profesor universitario. Alirio, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, a esta hora me alegra saludar a todas las personas que escuchan este excelente programa. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y también nos acompaña otro invitado. Él es pastor de la Iglesia Evangélica, el pastor Samuel Huasca, con quien también vamos a estar conversando en esta tarde. Pastor, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo le va? Buenas tardes, qué alegría estar en este lugar. Quiero dar gracias por esta invitación a La Ventana y a toda la mesa de trabajo. Muchas gracias. Qué pena, aproveche para un chistecito que en estos días, porque es que me encontré aquí abajo, clarito, usted se ha dado cuenta que pues tenemos agentes de seguridad que están acompañados de unos caninos, y le dije yo, el señor tenía un pastor alemán, y le dije, ay, qué bonito es su perro, ¿cómo se llama? Me dijo, el señor. Le dije, sí, ¿por qué? Me dijo, porque el señor es mi pastor. Ay, Dios mío. Alirio, arranquemos con usted, cuéntenos cómo conversar con Dios. Ya dijimos que a partir de canciones, por ejemplo, que de manera tranquila, natural, simple, sencilla, que a veces por medio de la oración, de ese estado de introspección. ¿Cómo conversar con Dios? Nos dice un teólogo. Conversar con Dios es relativamente sencillo por cuanto es Él quien toma la iniciativa de comunicarse. Está hablando permanentemente en su creación, está hablando en el silencio, en la historia humana. Simplemente hay que sintonizarse, hay que aprender a escuchar. Y un poco en esa misma línea que escuchábamos ahora es tratar de establecer un diálogo. Una santa que en estos días estamos celebrando sus 500 años de nacimiento, llamada Santa Teresa de Ávila, una española, doctora en teología, decía que la oración es un trato de amistad con quien sabemos nos ama. Un trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Absoluta confianza. Uh-huh. Y a partir de la religión evangélica, un pastor, ¿cómo nos dice que hay que conversar con Dios? Bueno, yo pienso que para conversar con Dios primero debemos aprender a hablar con Él. Uh-huh. Pienso que también hay que, como una relación entre un matrimonio, uno empieza interesado por la persona, uno desea conocerla, uno desea saber cuáles son sus intenciones. Entonces, conversar con Dios es muy lindo, pero lo debemos de ver muy personal, como se tiene una relación en una pareja, uh-huh, en un matrimonio. Uno comienza conociendo a esa persona y uno comienza hasta mirando cuáles son sus intenciones. Eso es lo primero. Lo primero es saber que Él desea comunicarse con nosotros, pero que lo que Él está deseando de nosotros es una relación.
más que una religión. Hace unos días, esta misma semana, estábamos conversando con una amiga nuestra, Marín lo recuerda, Ana Mercedes Rueda, hablando de su libro ¿Por qué pido y no recibo? Precisamente de establecer esa oración. Y ella nos decía que era un ejercicio diario, que era un ejercicio constante, que era una práctica como para agudizar el sentido de comunicación con Dios. ¿Es así? Yo pienso que hay varios caminos de la comunicación con Dios. O sea, partiendo de lo que decíamos anteriormente, que Dios es el más interesado, digamos, la concepción de Dios cristiano, la experiencia de Dios es un Dios enamorado, apasionado por el ser humano, que nos quiere ver felices. Entonces Él se revela. Técnicamente decimos Dios se comunica. Dios toma la iniciativa de establecer contacto con su creación. Y digamos en la tradición nuestra cristiana, pues vemos muchos pasajes bíblicos en los cuales Dios no habla sino en el silencio, en la brisa, de pronto en el dolor, en la adversidad, como también en la belleza, ¿no? En el triunfo. Entonces los profetas, los salmos, los mismos evangelios muestran encuentros con el Dios encarnado, el Dios Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, que nos muestra un camino muy sencillo para encontrarnos con el Padre, y por eso Él enseña el Padre Nuestro. Cuando los discípulos les dicen, enséñanos a orar, Maestro, Él les dice, miren, repitan esto, ¿sí? Padre Nuestro que estás en el cielo. Y es una forma, digamos, de invocar el Espíritu de Dios. Esa comunicación con Dios, muchos por lo menos suponen que debe ser prácticamente como verbalizada, como si estuviéramos nosotros hablando, pero también otras personas dicen, yo me comunico con Dios cuando, por ejemplo, me siento en una piedra al frente del mar y contemplo toda esa inmensidad. Ahí estoy en una comunicación con Dios. De las dos formas se puede. Yo pienso que si nosotros vamos al original o nos remitimos a la Santa Biblia, porque si vamos a hablar de Dios, pues es bueno hablar de la Biblia, ¿no? Y pienso que si pongo de base la palabra de Dios, me remito a que la Biblia es única. ¿Por qué hablo de ello? Porque está escrita hace 1600 años, porque se escribió en diferentes épocas, porque Dios usó personas de diferentes clases sociales para escribirla. Entonces, como va en tantos años, tantas generaciones, me doy cuenta que aunque fue escrita por hombres, fue inspirada por el Espíritu de Dios. Entonces, el deseo de Dios, si voy al original, Adán y Eva estaban en la presencia de Dios, tenían una comunicación directa. Como tú dices, podían hablar con Dios, pero también al contemplar la naturaleza. El libro de Romanos dice que cuando uno contempla la naturaleza, ve la gloria de Dios. Dios se exhibe como uno ve un atardecer hermoso, sí, y mucha gente dice, Dios existe, qué belleza. Correcto. Gracias Dios por esta tarde tan linda. Gracias Dios por este cielo que estoy disfrutando. Como cuando uno le compra unos zapatos a su hijo y uno le compra una pinta bien hermosa. Entonces uno sale con el niño, pero anda uno más feliz que el niño. Y uno es, mire cómo se ve de lindo. O sea, uno se muestra, porque nosotros, la Biblia dice que funcionamos a semejanza de Dios. O sea, somos su máxima creación. Estamos hechos a su semejanza. No quiere decir parecidos físicamente, sino como funcionamos de la misma manera. Así que cuando miramos la naturaleza, porque si fuéramos parecidos físicamente, wow, Dios, sí. Muy lindo. Yo quiero que ustedes, ya que los tenemos a ambos en esta charla rica, deliciosa de este Viernes Santo, nos expliquen una curiosidad que yo tengo. Claro. Y que siempre me han diferenciado. A mí me dicen que la Sagrada Biblia es católica y que cuando leo Santa Biblia es cristiana, pues es evangélica. ¿Eso es verdad? ¿Hay alguna diferencia? ¿O es de simplemente gramática? No, acá hay algo elemental, y es que la palabra de Dios es recogida en la historia de un pueblo, y hay unos momentos también en que se establecen unos cánones que marcan ciertas diferencias, digamos, en los libros sagrados.
pero en esencia lo que Dios quiere es lo mismo, que es el mandamiento del amor, ¿sí? Hay traducciones, es decir, Yahvé o Yahvé Jehová, interpretaciones. Las ciencias bíblicas, como tú dices, algo delicioso, apasionante, conocer realmente la historia de los textos que se han ido modificando a través de los tiempos, pero el mensaje es el mismo, es fundamental, ¿cierto? Y es el mensaje del amor. Digamos, lo que tenemos en común como cristianos es que creemos en Jesucristo, que es el profeta del amor, de la ternura, la misericordia, la justicia. Es el Cristo es nuestra paz. ¿Sí? O sea que no hay que hacer diferenciaciones. No, lo que mi amigo dice es muy cierto. Cambia porque el nombre Alirio, cambias el nombre, Jehová, Dios, pero la palabra, la Santa Biblia es la misma. El mensaje sigue siendo el mensaje es el mismo. Hay diferentes interpretaciones. Y cuando uno lee la Biblia y el deseo de Dios es conversar con uno, pero hay que partir de la base que Dios es santo y Dios dio unas instrucciones. ¿Por qué parto por la Biblia? Porque cuando uno compra un televisor, el televisor viene con un manual de instrucciones. Ese manual de instrucciones lo hizo el que lo creó el televisor. Si uno compra ese televisor, uno usa ese manual, uno va a sacarle mejor provecho. En ese manual hay advertencias, pero también uno le podría sacar mejor provecho al electrodoméstico. La Biblia es el manual de Dios para nosotros. Y si nosotros lo estudiamos y lo aprendemos, ¿cómo no vamos a sacarle mejor provecho? Entonces, lo que pasa es que la Biblia dice que Adán y Eva fallaron, pecaron. ¿Y qué es pecado? Porque la palabra se escucha mucho y es pecado. Es ir en contra de la voluntad de Dios. Y cuando ellos hacen eso, se rompe la comunicación. Como en una pareja, cuando no se siguen unos principios, ¿no? En toda pareja hay unos principios. Y cuando no se siguen esos principios, se rompe la comunicación. Ahí hubo un bache, hubo un espacio donde ya no hay una comunicación con Dios. Y Romanos 6:23 dice que todos pecamos. Y por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria, de la comunicación, de la relación con Dios. Entonces, cuando uno mira esto, comienza uno a ver que el deseo de Dios es comunicarse, pero a causa de ir en contra de la voluntad de Dios, esa comunicación se rompe. Pero yo hago una pregunta. Por ejemplo, la Biblia es un libro escrito por terceros, de alguna manera. Que creería yo que esos terceros pueden haber influido a la hora de escribir ahí. Si Dios se comunica con nosotros directamente, ¿por qué tenemos nosotros que acceder a una información escrita por otros, mientras podemos tener la posibilidad de estar directamente conectados con Él? Hay algo que a mí me impacta, y esa pregunta yo también me la hacía. Decía, pues Dios usa, por ejemplo, Dios usó gente de todas las clases sociales. Por ejemplo, Pedro, un pescador. Nehemías, un asistente de un presidente, un copero de un rey. Daniel, un primer ministro. En diferentes épocas. Pero lo que más me impacta de la Biblia es que cuando tú la lees, sientes que la escribió una sola persona. ¿Por qué? Es un texto canalizado de alguna forma, ¿no? De una forma, sí. ¿Y por qué escucharla? ¿Por qué leerla? Porque cuando tú la lees, comienzas a ver que puedes sacarle mejor provecho a tu vida, que en realidad transforma. Y si tú te pones a mirar, más de 1600 años, ¿cuántas generaciones han pasado? Y la Biblia permanece intacta. Son personas común y corriente, como nosotros, estamos acá. Pero Dios usa, y usó esas personas para dejarnos ese manual. Por eso pienso que es muy importante saber que en tantos tiempos, 100 años, después de 100 años, 300 años, escriban y estén en la misma línea. Eso quiere decir que es inspirada por Dios. Alirio. Yo creo que la pregunta es fabulosa porque estamos en un mundo plural.
Hay otras culturas y otras religiones que reconocen libros sagrados, el Corán, el Popol Vuh, los Vedas, ¿cierto? De los pueblos nativos que son más orales, ¿cierto? Entonces, la pregunta para nosotros que somos creyentes cristianos es como cuál es el lugar de la Biblia, esa enciclopedia, porque en realidad son varios libros escritos por en diferentes momentos de la historia y con diferentes experiencias e interpretaciones de Dios, como qué lugar tiene la Biblia dentro de ese conglomerado, dentro de esa diversidad de creencias. Y si es que Dios no se puede inventar otra manera de comunicarse que no sea justamente a través del libro sagrado, sea en la versión Reina Valera o en la versión de la Biblia de Jerusalén o de Dios habla hoy, la que católica. Son como versiones que se ajustan un poco a las tradiciones de las comunidades de fe, ¿sí? Y que un poco volviendo en algún momento de la historia se dijo, estos son los libros canónicos, los que están reglamentados, acá habla Dios. Y entonces hubo discusiones diciendo, no, este libro fue escrito en griego, entonces este no entra, pero en esencia, digamos, hay dentro del cristianismo pues un mensaje principal, pero cómo ese mensaje principal entra con otras tradiciones, entra a dialogar con otras tradiciones, eso es una pregunta extraordinaria porque nos lleva justamente al misterio de Dios, la pregunta ¿quién es Dios? ¿A qué Dios nos estamos refiriendo? ¿No? Precisamente de eso vamos a hablar en el próximo segmento, porque tenemos que hacer una pequeña pausita. ¿Quién es Dios? Precisamente, de eso vamos a hablar con nuestros invitados, ya volvemos. Es hora de tener el Hyundai que... Continuamos en nuestro especial de Viernes Santo, aquí acompañándolos a todos ustedes en nuestra ventana de Caracol Radio. Nos acompaña Alirio Cáceres, él es magíster en teología y profesor universitario, y nos acompaña el pastor Samuel Huasca. Habíamos dejado planteada la pregunta, ¿quién es Dios? Alirio, ¿quién es Dios? Quiero responder la pregunta contando una historia. En Bogotá existe un grupo, un colectivo llamado la Mesa Ecoteológica Interreligiosa, es decir, personas de diferentes credos que se integran preocupados por la cuestión ecológica, por la gestión ambiental de nuestra ciudad. Y hemos encontrado allí como tres tendencias. La tendencia no teísta, el budismo, o sea, no, digamos, Dios no es una imagen, no hay una personificación de Dios. No es el señor de barba en las nubes. No. La tendencia politeísta, más que todo representado en los pueblos ancestrales, indígenas. Entonces el sol es una divinidad, el agua, la luna, y un poco las tradiciones son monoteístas. En el caso del cristianismo, nosotros entendemos que Dios es una relación de amor. Dios es amor, siempre una Trinidad santa, ¿no? La Santísima Trinidad es una experiencia de comunión y por tanto es el amor, ¿cierto? Es la acción misma de darse, de donarse, esa experiencia de Dios que se revela es la capacidad de hacernos mucho más humanos, de hacernos felices, por esa capacidad de entrega, de donación, de salir de nuestro egoísmo y generar comunidad, generar solidaridad, incluso con los más sufrientes y con los más débiles y frágiles de nuestra sociedad. ¿Y qué nos dice el pastor? Yo pienso que cuando uno mira quién es Dios, yo me remito a ir a Corintios 13. Yo he visto que Dios Dios es paciente. ¿Quién es Dios? Dios es paciente. Dios es bondadoso. Él es amor. Él no es jactancioso. Él no es orgulloso. Él no se comporta con rudeza. Él no es egoísta y él no se enoja fácilmente. Pero es una persona. Es una persona real. Es un ser, una energía. Es una persona invisible real. Nosotros estamos acostumbrados a ver lo visible, pero la fe en Dios, la Biblia dice que la fe viene por el oír y que nosotros no nos guiamos por vista, sino por fe. ¿Sí? Él es una persona y llegamos a Él a través de Jesucristo por la fe. Él es una persona. Él es una persona y a partir de ahí entonces establecemos esa comunicación con ese ser. Y la comunicación en pasos simples. Por ejemplo,
para que nuestros oyentes digan, bueno, lo que han dicho sí es muy bonito, pero a la hora real, yo cómo me comunico con Dios, ¿qué le podrían ustedes decir? Cada uno me da como un derrotero, un paso a paso, de 2, 3, 5, no sé cuántos pasos quieran darle a ese proceso de conversar con Dios, de establecer esa comunicación con ese ser supremo, con esa fuente que es amor, que es paciente, que es tranquilo, que todas esas características de las que nos hablaron. Sí, mira, cuando un jugador mete un gol, levanta los brazos y señala hacia arriba. Y ubicamos a Dios siempre como en estratosfera, como muy lejano, como en un segundo piso, como en un penthouse de la historia. Yo creo que el primer paso es recuperar a Dios dentro de la cercanía vital, dentro de las angustias, los dolores, los sueños, las ilusiones que tenemos todos los seres humanos. Uh-huh. Descubrir no a un Dios que nos juzga, que nos va a castigar, sino un Dios que está interesado en amarnos, en perfeccionarnos, en hacernos plenos, un poco a su imagen y semejanza. Y en esa sencillez y simplicidad es muy importante ser muy respetuoso y tolerante de los diferentes caminos del encuentro con Dios. Hoy en día, y hablo del mundo universitario, son muchas las preguntas. Profe, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, ¿sí? Uh-huh. O yo tengo mi Dios personal, ¿cierto? Tengo mi manera de entender a Dios, diferente a la de mis padres o la diferente a la que se tiene en las comunidades de fe. Entonces, el paso para encontrar a Dios es en el ser humano. O sea, es la forma como Dios está comunicando es en su creación. En su creación, y ahora hablando de esta cuestión ecológica es muy importante, pero también en nosotros seres humanos, incluso con la maldad que podemos llegar a cometer en nuestra libertad, pero porque también es que la inmensa bondad. El bien y el mal es como el día y la noche, digamos, uno y el otro vienen siempre juntos. Sí, recuperar a Dios es recuperar al ser humano. Uh-huh. Yo pienso que lo primero que debemos restablecer para la comunicación con Dios es reconocer que Él dejó unos principios y no los hemos cumplido, nos hemos alejado. Entonces, vuelvo al ejemplo de una relación, hay que acercarnos a Él, pedirle perdón, porque quizás no lo hemos tenido en cuenta para muchas decisiones, ¿sí? Y cuando nos acercamos a Él, debemos tener un corazón y una actitud de arrepentimiento. Y cuando uno tiene esa actitud de arrepentimiento, tiene uno que entender que una persona vino a la tierra, se hizo hombre, y hoy Viernes Santo estamos conmemorando eso. No había una comunicación. Pero ¿qué hacemos? Nadie es bueno, ninguno somos buenos. Cuando uno se pone a mirar los mandamientos, nosotros quebrantamos los mandamientos. Por ejemplo, el no mentirás. ¿Quién de aquí no hemos dicho mentiras? Levante, tire la primera piedra. No, todos. Hoy que me iba a comer solo una rodajita de bagre. Todos hemos mentido alguna vez, hemos mentido al llegar al trabajo. Siempre, la famosa mentira piadosa. Sí, entonces ya fuimos en contra de él, ya hemos pecado. El séptimo mandamiento dice no robarás. Y en realidad en la naturaleza adánica de nosotros, desde un niño uno le dice, papi, no haga eso, y lo hace, es rebelde. Segundo, puede que le tengamos todos los juguetes en casa, pero cuando a donde el primito le gusta el juguete del primito, ¿para dónde lleva eso? Está en nosotros, ¿sí? Todos hemos robado tiempo, hemos robado espacio en nuestra familia. Entonces, para restablecer esa comunicación con Dios, tenemos que reconocer que hemos quebrantado sus principios, sus mandamientos. Entonces, ¿de qué manera lo hacemos? ¿A través de quién? Uh-huh. Aquel que vino a morir por nosotros. Dios hecho carne. 100% hombre, 100% Dios. Él entregó su vida en una cruz del Calvario, por lo cual hoy estamos en Semana Santa, hoy Viernes Santo. Para Él no fue fácil, porque cuando lo vemos por la fe en esa cruz, todo el pecado de la humanidad, todo lo que nosotros hicimos fue contra Él. Así que Juan 14:6 dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Y si yo quiero hablar con Dios,
Debo saber que yo no puedo llegar y decirle, buenos días, Chuchito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hay un canal, hay un principio, y es en el nombre de Jesucristo, para todos nuestros oyentes. Si queremos hablar al Padre, hagámoslo siempre a través de aquel que entregó su vida por nosotros. La Biblia dice que aquel por el cual fuimos limpiados de todos nuestros pecados. Como un acto de agradecimiento. Sí, de reconocer que es nuestro Salvador. Si Él no hubiera venido y hubiera entregado su vida, ¿qué fuera de nosotros? ¿Qué fuera de nosotros? Yo obviamente tengo ahí varias inquietudes porque con respecto a lo que decía Lirio, yo soy uno de esos tantos que... A mi manera. Tiene su propia creencia. Digamos, me pongo a oír esta conversación y me pregunto de dónde salen estas palabras. Entonces, si yo estoy hecho a imagen y semejanza de Dios, y yo cuando me hago la pregunta de quién soy, muchas veces llego a la respuesta de yo soy un hijo de Dios, yo soy un enviado del cielo, que estoy acá, que vengo a cumplir una misión, y veo lo que estamos haciendo. Siento que se está dando como de forma mágica esa comunicación y estamos oyendo la palabra de Él a través de sus hijos acá en la tierra. Entonces, no tenemos que hilar tan delgado ni pensar tantas cosas porque finalmente lo estamos experimentando acá y nosotros estamos encerrados 7 personas en una cabina. Ajá. Y tenemos 1 millón de personas que en este momento tienen el radio prendido y están oyendo el mensaje de Dios a través de sus hijos. Entonces, también somos Dios. Y también tenemos la capacidad de servir como instrumentos para permitir que su palabra pase, ¿o no? Y para que siga. Y eso lo responderemos en un minutico, porque vamos a hacer una pequeñita pausa y ya volvemos en este especial de Viernes Santo en La Ventana de Caracol Radio. Ya regresamos con La Ventana de Caracol Radio. Mi mamá me enseñó a mezclar disciplina y esfuerzo para salir adelante, que había que practicar y practicar hasta que las cosas salieran bien. Me enseñó que todos somos iguales y a seguir cuando las cosas no salen como uno espera, y que aunque uno sea suave por dentro, a veces hay que ser fuerte por fuera. Este es un homenaje de Superarepa para todas las mujeres que se esfuerzan día a día para ser unas supermamás. Superarepa, la harina para arepas de las supermamás. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro INVIMA. Gastritis es inflamación de la mucosa gástrica. Finacid, fórmula especial antiinflamatoria de origen natural que retorna a la normalidad gástrica. Esofagitis es inflamación de la mucosa esofágica. Finacid, fórmula especial antiinflamatoria de origen natural que retorna a la normalidad gástrica. Finacid, calidad Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales. Finacid, fórmula especial antiinflamatoria de la mucosa gástrica. Con cualquier signo, a todos nos gusta el billete. Y con Superastro, jugando los 1000 pesos tienes 3 oportunidades de ganar hasta 80 millones de pesos. Acertando 4, 3 o 2 cifras más un signo zodiacal. Superastro, el astro que te hace millonario. Cómpralo en los puntos autorizados. Autoriza con juegos. Evita el mareo tomando Mareol. Mareol, presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 4 de la tarde y 44 minutos. Mareol presenta Historias de Carretera. 1, 2, 3. Niños, ¿qué están contando? A ver cuántas curvas resiste el abuelo sin marearse. Si la carretera es un problema, media hora antes de viajar, toma Mareol. Y colorín colorado, el mareo se ha acabado. Es un medicamento, no excede a su consumo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Continuamos en nuestro especial con Alirio Cáceres, magíster en teología y profesor universitario, y con Samuel Huasca, pastor, hablando de Dios, de cómo conversar con Dios, y Marina había dejado planteada una inquietud. Arranquemos entonces. Sí, no sabemos si de pronto Dios quiso que nos detuviéramos en la conversación para pensar. Y aquí ya tenemos una respuesta más precisa. ¿Alirio? Sí, yo creo que en la respuesta, desde la experiencia cristiana, cuando nos preguntamos quién es Dios, tenemos que volver los ojos a Jesucristo.
Y Jesucristo, entendido como el Emmanuel, como el Dios con nosotros, el Dios que de pronto paradójicamente nace en un pesebre, que muere en una cruz como un malhechor, como un bandido. El Jesús que anda predicando entre la gente más pobre, entre los excluidos de su sociedad, invitándolo, rescatando su dignidad. O sea, eso, digamos, rompe con el esquema griego del Dios todopoderoso para meternos en la lógica de la humildad, de la sencillez, de la encarnación. Y eso en la tradición latinoamericana, lo que se llama la teología de la liberación o la teología del pueblo, que el Papa Francisco pues ha recogido, pues indica una manera diferente de entender a Dios desde las prácticas concretas. O sea, en seguir a Dios, creer en Dios, hablar con Dios, es actuar como Jesús actuó. ¿Sí? Sin necesidad, exacto, ahí va yo, actuar como Dios, obrar como Dios, a partir siempre del amor, de esa energía del amor que trae el entendimiento, la empatía, la solidaridad, el acercamiento, la tranquilidad, el buen genio, o sea, tantas características que salen de esa energía que llamamos amor, que viene de esa fuente principal llamada Dios. Entonces uno diría, bueno, si todo eso se cumple, si yo obro todos los días o trato todos los días de mi vida de vivirla bajo esa doctrina que es el amor, entonces yo no necesito de mayores alabanzas, pues, o de ir a un lugar específico a realizar un rito particular, porque yo estoy viviendo en Dios, porque yo estoy viviendo a partir del amor y estoy funcionando con esas características. ¿O no les parece a ustedes entonces? Cuando uno mira a Dios, uno ve que Dios cumple su sueño en Jesucristo. Y lo que tú decías, Marín, el sueño de Dios fue limpiar la casa. Nosotros nos alejamos por el pecado. Limpió la casa a través de la sangre que derramó Jesucristo. Pero no solamente eso, porque Jesucristo dijo que el Padre nos había dado una promesa, y la promesa es que el Espíritu Santo iba a vivir en nosotros. O sea, por eso no es un Dios lejano, sino un Dios personal que está en nosotros cuando recibimos a Jesucristo. O sea, Jesucristo limpia la casa con su sangre. Ese día que dice consumado es, limpia la casa. Pero después, cuando uno mira a los 40 días, viene el Espíritu Santo. La promesa de Dios, que el Espíritu Santo, el Pentecostés, viene la persona a vivir en nosotros. Eso significa que el sueño de Dios se cumple a través de Jesucristo. Por eso tan importante es el día de hoy, porque es cuando Él nos reconcilia. Jesucristo nos reconcilia, una reconciliación entre el Padre y el ser humano. Di la vida por ustedes. Es correcto. Nos reconcilia. Ahora, para llegar al Padre hay una persona, Jesucristo. Llegamos a través de Él por su sacrificio. Y el acto de amor tan grande hacia nosotros y hacia las generaciones venideras, o sea, hasta hoy. Y de aquí para futuro también, y de ahí para atrás, para todos lados. Para todos lados. Por eso tan importante es creer en aquel que entregó su vida por nosotros. Y respecto a lo que tú decías, Clara, no es necesario de pronto reunirnos, hacer un rito, y pienso dos cosas. La primera, queda claro que Dios es personal, que a diario está, aquí está en esta cabina, está en medio nuestro, pero que sí es necesario aprender de Él. Hemos dejado de aprender de Él. Y para uno, yo llevo 20 años de casado, poquito más. Y yo pienso ¿Pero que... ¿Pero casó a los 8? Sí, fue a los 9 años. Y yo pienso que uno aprende a conocer la persona en la medida que esté con ella, en la medida que pueda tener una lectura de esa persona. Entonces, cuando de pronto nos reunimos, es para aprender de Él. Así como lo estamos haciendo hoy, pero no como algo religioso, como tú dices, Clara, sino como una relación, como lo estamos haciendo acá. No, sino como algo natural. Y es lo que Él soñó. Es lo que Él soñó, tener una relación, vivir en nosotros y dejarnos guiar por Él, ¿sí? Y ese sueño, lo que tú decías, funcionamos a semejanza de Dios. Y cuando nosotros andamos con Él, nos va a ayudar. Dios es personal. No debemos perder la confianza en Jesucristo, porque Él venció. Ahora en Él somos más que vencedores. El tiempo se nos termina.
cuando estamos aquí conversando rico, disfrutando de una charla muy agradable en torno a un tema muy profundo y muy importante para nosotros. ¿Dónde los podemos encontrar a ustedes? Yo soy Alirio. diácono permanente de la Arquidiócesis de Bogotá. Es una persona casada con 3 hijos. Cumpliremos con Andrea 20 años de casado y he recibido el orden sagrado en el grado de diácono. Soy el encargado de lo que podemos llamar la pastoral ecológica, es decir, la animación de la Iglesia Católica para cuidar la creación. Y es muy importante hoy en día reconocer que Dios es el Dios de la vida, ¿sí? Dios es el permanente creador por amor. Y una manera de encontrarnos y crear comunidad es respetando la obra del Creador, ¿sí? Así es, la naturaleza. Papa Francisco anuncia próximamente su encíclica sobre ese tema, la ecología de la pobreza, y mi vocación y mi servicio, la experiencia diaconal está ahí. ¿Y dónde lo encontramos entonces? Pues en la curia arzobispal hay una vicaría de evangelización. Monseñor Jaime Mancera es el encargado y ahí hacemos parte de un equipo de cultura de la vida. Perfecto, muchas gracias. Y Pastor Samuel, ¿cómo lo encontramos a usted? Bueno, ¿cómo me encuentran? Me gustaría por un minuto, Clara, si no lo tenemos, pero cuente rápido. Las personas que desean conversar con Dios lo pueden hacer a diario. Y allá donde nos están escuchando, si reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador, su vida va a ser transformada. No de una manera ahora, instantánea, que la gente quiere ya, pero hay un nacimiento de nuevo, dice la Biblia. Lo segundo, nos encuentran en Suba, estamos ubicados, pero también estamos ubicados en todo el país como Iglesia Cristiana Cuadrangular. Perfecto. Y en el mundo estamos en 160 países. Perfecto, Pastor Samuel, muchísimas gracias. Al diácono Alirio también muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por habernos acompañado y habernos dejado compartir con ustedes estos temas en este especial de Viernes Santo en La Ventana de Caracol Radio. Nos oímos el lunes. Chao. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. Gracias.